4 clases de neoplasias completas. Y luego ya pasaremos a lo que sería la inmunoterapia del cáncer. Pero bueno, nos va a ayudar para hacer un buen repaso en relación al cáncer. Y creo que la otra semana, o sea, no esta semana, pero la otra, según tengo entendido, son los exámenes del tercer parcial. El nuestro sería el viernes 4 de junio, después del día 3, que no estoy yo para decirlo, ni ustedes para saberlo, pero es mi cumpleaños. 4 sería el examen. Y bueno, hablando de neoplasias, veremos rápidamente las generalidades. Una neoplasia como tal, pues ya saben, es el crecimiento nuevo. Neo viene de nuevo y plasis de formación. Es una formación o crecimiento nuevo. Y es diferente el término, vale la pena aclararlo, porque no toda tumor necesariamente es una neoplasia, ¿ok? Puede aparecer de repente una tumefacción causada por una inflamación, como un chichón, y ese finalmente es un tumor, pero no es como tal un crecimiento desordenado celular, sino que se pudo haber acumulado sangre, a lo mejor de un vaso que se rompió. Entonces tienes una tumoración ahí, pero eso no quiere decir necesariamente una neoplasia. Generalmente los términos neoplasia y tumor, pues a final de cuentas van relacionados con el cáncer, pero como vamos a ver, no toda neoplasia es un cáncer y no todo cáncer es maligno. Oncología viene del término oncos, que quiere decir tumor, y luego se estudió o tratado acerca de los tumores. Entonces, la oncología básicamente se dedica a estudiar las neoplasias y los tumores. Son derivados de una neoplasia. Generalmente pues, tenemos varias definiciones. Una que me gusta más es la del prestigioso oncólogo británico Rupert Alan Willis, ¿verdad? Sí, es el del polígono de Willis. Nos dice que la neoplasia es una masa normal de tejido con un crecimiento excesivo y descoordinado en relación con el tejido sano, de donde surgió, y que persiste de forma exagerada cuando los estímulos que indujeron dicho cambio ya han desaparecido. Esto yo creo que sería como la mejor definición, pero con que ustedes me pongan que a final de cuentas un crecimiento desordenado celular que da lugar a una tumoración, creo que sería suficiente como definición. Entonces la neoplasia, decimos, es una alteración del crecimiento celular desencadenada por mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula. Tendemos a pensar que el crecimiento celular rápido es igual a una neoplasia y no es así. En nuestra piel tenemos un crecimiento celular muy rápido, en el tracto digestivo también, y no necesariamente eso se traduce en neoplasia. La neoplasia sí es el crecimiento exagerado, pero con alteraciones celulares evidentes. Es decir, esas células que crecen ya no son normales, no se parecen a nuestras células que habitualmente estaban ahí. De hecho, el cáncer, pues es a final de cuentas una traición de una de nuestras células hacia nuestro propio organismo. Porque el fin único del cáncer es nuestra muerte, es la realidad. Los componentes básicos de todos los tumores pues, son las células neoplásicas como tal, que van a constituir el parénquima tumoral y que habitualmente pues, provienen del tejido donde salieron. Pero hay que recordar que la mayor parte de los cánceres que nosotros detectamos son lo que podemos decir metástasis, es algo importante. El estroma reactivo, que es el tejido que está rodeando como tal a la neoplasia y que está inflamado, obviamente, la neoplasia está desplazando ese estroma reactivo y es donde habitualmente vamos a encontrar a todas las células del sistema inmunológico. Es importante porque esas células que rodean a la neoplasia pues van a estar formadas por aquellas células básicamente encargadas de destruir cáncer, entre ellas los CD8, macrófagos, neutrófilos, natural killer. Y obviamente si el colágeno en ese estroma es abundante, a este tipo de cánceres o neoplasias se les llama desmoplasia. Un nombre característico para establecer que una neoplasia está rodeada de un tejido inflamatorio muy severo. Los tumores se dividen en malignos y benignos.
tendemos a pensar también, y es un error, que un tumor benigno es como buena onda, ¿no? Que un tumor benigno es como que, no pasa nada. No, hay tumores benignos que te pueden matar. Es decir, lo benigno no se refiere a que sea bueno. No, 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 no. Se refiere a que no es tan malo como el maligno, pero sigue siendo malo. Hay tumores benignos que te pueden matar rápidamente en cuestiones de semanas y tumores malignos con los que puedes vivir años. ¿Eh? Eso también es algo importante tener en cuenta. Cuando el aspecto macroscópico y microscópico luce inocente, es decir, no hace metástasis, esa es la diferencia. El tumor benigno no sale o está siempre circunscrito a un solo lugar. El maligno, por definición, hace metástasis. Entonces, generalmente como esas personas en la mayor parte de las veces sobreviven, pues entonces por eso se le ha acuñado ese término de benigno, pero ya decíamos, un benigno te puede matar igual que un maligno. Casi siempre a todos los tumores benignos se les agrega el sufijo oma, como lipoma, como fibroma o fibroadenoma. Pero fíjense que no todos los tumores que tienen el sufijo oma, para empezar, son benignos, porque por ahí tenemos al melanoma, que es maligno, de hecho. Y de hecho, no todos los que tienen el sufijo oma son ni siquiera tumores, es decir, ni siquiera son crecimientos celulares anormales. Pueden ser acumulaciones de tejido, por ejemplo, de cartílago. Y entonces podemos tener también reacciones de crecimiento por hiperplasia o hipertrofias. Y a esos crecimientos de hiperplasias o hipertrofias se pueden llamar hamartomas. La acumulación a veces de sangre en una articulación es una hamartoma. No es ni siquiera un crecimiento desordenado celular. Entonces, aunque haga metástasis o no haga metástasis. Entonces, quiero aclarar eso. En general, podemos decir que los tumores benignos terminan en oma, pero acuérdense que hay sus excepciones. Melanoma es maligno y que inclusive algunas acepciones terminadas en oma ni siquiera son tumores, como los hamartomas. ¿Okay? Los tumores que provienen de las células mesenquimatosas sí cumplen esta regla. Habíamos dicho el fibroma, el lipoma y el condroma, que básicamente estamos hablando del tejido celular subcutáneo. Los que provienen de ahí sí van a seguir esa regla, los demás no. Importante. Y tenemos un hamartoma pulmonar que no es más que la acumulación de tejido bronquial en un área determinada por un proceso de reactividad. Quizá en esa área donde tenemos este hamartoma se inició un proceso inflamatorio crónico parecido a un granuloma y se acumularon muchas células bronquiales pero que no son malignas. Entonces, pues tenemos un hamartoma pulmonar o hubo un sangrado, quizás se rompió un vaso ahí a nivel pulmonar, tenemos ahí esa hemorragia que posteriormente se reabsorbe, pero quizá queda ahí con tejido pulmonar encapsulada. No es un tumor, pero pues se le llama hamartoma pulmonar y termina en oma. Melanoma, pues termina en oma y es malignísimo el melanoma porque sí hace. Ese es un fibroadenoma. Tengo muchos en la axila, no se los voy a enseñar, obviamente, pero ustedes seguramente también tienen. De hecho, los fibroadenomas habitualmente, pues no, de hecho no se malignizan. Por ahí tenía una discusión con una amiga dermatóloga, el mío, el fibroadenoma que tenía yo aquí, de repente desapareció, ¿eh? Lo tuve unos ciertos años, creo que en toda la residencia, y cada año le decía yo que sí, que iba a ir a que me lo quitara, pero desapareció afortunadamente. Entonces no tienden a ser malignos y tienden a desaparecer espontáneamente. A veces cuando crece mucho el fibroadenoma puede producir dolor o molestia y uno se puede resecar, pero no son tumores que van a hacer metástasis. El condroma, otra vez lo mismo, es un tumor, una neoplasia de cartílago, puede aparecer obviamente en las articulaciones, como vemos aquí, la rodilla, pero no es maligno, está bien local. Finalmente, los adenomas provienen de las glándulas, ¿verdad?, secretoras. Los papilomas emiten proyecciones verrucosas, ¿verdad? También son neoplasias de la piel. Los cistoadenomas forman masas quísticas. Los pólipos son neoplasias benignas
pero también algunas pueden ser malignas, que crecen generalmente hacia la luz intestinal. Y el pólipo adenomatoso, pues aparte de que va a crecer hacia la luz intestinal, va a tener tejido glandular. Lo que sean glándulas, va a terminar el término adenoma. Es importante recordar. Aquí tenemos entonces un pólipo con el crecimiento hacia la luz intestinal y es un pólipo adenomatoso porque contiene glándulas. El ejemplo en la pieza histológica de definiciones. Por otro lado, si tenemos que separar lo benigno de lo maligno, los tumores malignos, en conjunto a todos los tumores malignos, es a lo que se le conoce como cáncer. Es decir, un lipoma, pues no es cáncer, porque es un tumor benigno. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, ¿eh? Un tumor benigno te puede matar, porque ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero los tumores malignos en general son los que las personas le tienen miedo porque hacen metástasis. Ya saben que cuando ya se disemina es un rollo poder controlar eso de las metástasis. Entonces, cuando tú tienes neoplasias malignas, es decir, que hacen metástasis, todas esas se les denomina cáncer. Y viene de la palabra cáncer del cangrejo, pues se adhiere, generalmente el cangrejo se adhiere de forma obstinada. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero alguna vez fui a Bahía de Quino y caminando por la playa, pues un cangrejo con su tenaza me agarró el dedo gordo del pie. Ya sabrán el soberano susto que me llevé. Y obviamente corría yo con el cangrejo agarrado en mi dedo. Tardó un buen rato en soltarme el mentado cangrejo, ¿no? Pero afortunadamente no pasó mayores. Pero sí se adhieren de forma obstinada, dan un buen susto, ¿no? Entonces el cáncer invade y destruye todo lo que es adyacente y hace metástasis. Entonces es malo, es maligno. Los tumores malignos que provienen del mesénquima tienen la terminación sarcoma, porque viene de sarc, que es carne. ¿Okay? Entonces todos estos son, por así decirlo, como carnosos. Ahí tenemos el fibrosarcoma, el condrosarcoma, el leiomiosarcoma, que es básicamente un cáncer de lo que sería el músculo liso, y el rabdomiosarcoma, que es un cáncer del músculo estriado. Todos estos sarcomas metastatizan, tienen la característica que en general les gusta irse por medio de los vasos normales, habituales, arterias y venas. No utilizan en general el drenaje linfático para hacer metástasis. Sin embargo, eventualmente pueden llegar al drenaje linfático, pero no es su vía habitual. Y todos los que terminan en sarcoma tienden a hacer metástasis por los vasos arteriales y venosos, básicamente por el sistema venoso. Tenemos un tumor, un fibrosarcoma, su invasión es directamente a vasos sanguíneos, no es por vasos linfáticos, se disemina directamente por vasos sanguíneos, pero obviamente eventualmente puede llegar a la linfa. Tenemos otro fibrosarcoma, malignos. Vean, hay personas que esconden el tumor mucho tiempo por vergüenza. Y esta señora le ponía pues como si fuera una latita y un topper para tratar de esconderlo y llegan a crecer pues de esta manera. Realmente esto ya es una situación de verdad fuera de lo común. Pueden encontrarse a nivel de lo que serían las articulaciones, solamente de la cadera, un sarcoma central, que tengo un buen susto, porque cuando empecé con el problema de la cadera, que tenía esto, gracias a Dios, no. Esto hay que hacer biopsia antes de realizar la amputación completa y después poner lo que sería el reemplazo de cadera completa. Bien. Leiomiosarcoma, que es el tejido, que sería el músculo liso uterino, a vez su forma de hacer lo que sería la metástasis a través de los vasos sanguíneos, generalmente del drenaje linfático uterino. Rabdomiosarcoma es raro, presenta tres patrones, que puede ser embrionario, alveolar o pleomórfico, no tiene la mayor importancia. Bueno, para los que se dediquen a ser oncólogos, pues sí, pero para nosotros, que es la clase de patología,
En integración con la de inmuno, pues no tiene mayor relevancia esa situación, pero es un crecimiento rápido del tejido estriado. Aquí vemos un rabdomiosarcoma del párpado del ojo. Y vean el retinoblastoma, que también es otro tipo de neoplasia maligna, de las más comunes en niños. Cuando veamos un niño pequeño que no se le ponen rojitos los ojos en el fondo, sino que se le ponen blancos en lo que sería la pupila, lo primero que debemos de pensar no es en un retinoblastoma. Tendríamos que pensar en una catarata. Es decir, una catarata congénita es mucho más común que el retinoblastoma, pero bueno, como segunda opción, sí, evidentemente que pensar en retinoblastoma y debe ser mandado a oftalmología para su valoración este bebé. Los tumores malignos de las células formadoras sanguíneas pues, se llaman leucemias. Los tumores malignos, los cánceres ocurren en la sangre, pues, se llaman leucemia. Y ese nombre viene de leu, blanco, y semos, sangre. ¿Ok? Y esas neoplasias malignas provienen de células que se encuentran en los linfáticos, entonces se le llama linfoma. ¿Okay? Si proviene de la médula ósea, que es donde están las células formadoras de las células sanguíneas, básicamente de todas las líneas, tanto la línea eritroide, mieloide y linfoide. Si proviene de ahí, se le va a llamar leucemia. Un linfoma pues puede hacer metástasis a médula ósea. Podemos encontrar linfomas en la médula ósea, pero no porque sean primarios de la médula ósea. El linfoma tuvo que ocurrir en un ganglio linfático y luego llegar a la médula ósea. También, obviamente, las leucemias pueden invadir ganglios, pero no porque se hayan generado ahí. Serían metástasis de la médula ósea. Predominan 3 capas germinales. Y neoplasias que provienen de las 3 capas germinales, ¿verdad? Se denominan carcinomas. Los carcinomas pueden ser de células escamosas. Si el epitelio tumoral es de epitelio escamoso estratificado, así se le conoce como carcinoma epidermoide, ¿okay? Que se vamos a encontrar en la piel. Vamos a ver, llegaremos al linfoma de Hodgkin con ansias. El adenocarcinoma, generalmente estamos hablando de que existe un patrón glandular ahí. ¿Okay? No es infrecuente. A veces al patólogo le manden una pieza quirúrgica. La verdad, no sepa realmente de dónde salió. Es decir, son tan raras las células que no se pueda determinar el origen. Entonces, cuando al patólogo le mandan una pieza y pues, no le explican de dónde la sacaron, de dónde piensan que proviene, a veces pueden clasificarlo como tumor maligno indiferenciado. O sepa Dios de dónde está el primario. Hay tumores mixtos, ¿verdad? Todas las células parenquimosas, casi de todas las células neoplásicas, malignas y benignas, se van a parecer entre sí. Esto es porque, pues, acuérdense que basta una sola célula que se vuelva loca y que se empiece a reproducir para que genere el tumor. Por lo tanto, prácticamente todas son muy parecidas. Porque es un clon celular que produce una línea de células epiteliales o mioepiteliales, a eso se le puede llamar como un adenoma pleomórfico. Pero hay que recordar que es generalmente una sola línea germinal, es decir, es una célula la que se volvió loca. No son como varias células que se volvieron locas al mismo tiempo. Eso es muy raro. Realmente las neoplasias provienen de una célula que se alocó y empezó a generar toda una masacote de células que proviene de una sola línea germinal. La excepción a esta situación sería el teratoma, porque ustedes saben ahí podemos encontrar tejidos maduros e inmaduros. A veces en ese teratoma hay pelos, dientes y podemos encontrar glandular, en fin, mixto. Pero fuera del teratoma, en general todos son de una sola línea. Y tenemos un tumor mixto de la glándula parótida, ¿verdad? Donde encontramos células formadoras, ¿verdad? De ductos. Vamos a encontrar algunos ductos. Y también tenemos células formadoras de estroma y de cartílago. Entonces podemos decir que es un tumor mixto, ¿ok? Teratoma, pues se va como
La característica que tenga que sea de muchas células germinales es porque proviene de células germinales pluripotentes. Pueden dar lugar prácticamente a cualquier tejido. El más común es el teratoma quístico del ovario, que es un tumor quístico que ya decimos puede tener piel, pelos, glándulas sebáceas, estructuras dentadas, porque proviene de varias líneas germinales. Aquí podemos ver ese teratoma, miren un diente, onda, glándula, de todas las líneas germinales. Aquí tenemos el tejido de origen y si es benigno o maligno. Cuando proviene, obviamente, del tejido conectivo, pues lo vamos a llamar fibroma, si es benigno, fibrosarcoma, si es maligno. Lipoma, si es benigno, saben de los adipocitos, liposarcoma, si es maligno. Condroma, si es benigno, por los fibroblastos, adipocitos, condrocitos y de los osteoblastos. Condroma, si es benigno, condrosarcoma, si es maligno. Osteoma, si es benigno, y sarcoma osteogénico, si es maligno. A veces pueden provenir de vasos sanguíneos. Hemangioma, si es benigno, y angiosarcoma, si es maligno. Linfangioma, si proviene de vasos linfáticos, si es benigno, o linfoangiosarcoma, si es maligno. Y aquí me acuerdo, pues me viene a la mente el hecho de que los tumores de tejido linfoide o de vasos linfáticos, habitualmente pues los vamos a tener en los ganglios linfáticos. ¿Okay? A excepción de uno que es muy común, un linfoma, que no está en los linfáticos y que se produce en el tejido linfoide asociado a mucosas del tracto gastrointestinal por la presencia del helicobacter pylori. Entonces, sería una excepción, digamos, a que los linfangiomas y linfoangiosarcomas y lo que son los linfomas provengan de algún tejido que no se encuentre en los ganglios linfáticos. Si es del mesotelio, vamos a tener un tumor fibroso benigno, pero si es maligno sería un mesotelioma. Si proviene de las meninges, pues meningioma si es benigno, o un meningioma invasivo si es maligno. Cuando es de las células hematopoyéticas, leucemias, si es del tejido linfático, linfomas. Si es del músculo, pues depende si es liso, leiomioma, si es maligno, leiomiosarcoma. Si es estriado benigno, rhabdomioma. Si es estriado maligno, rhabdomiosarcoma. La clasificación de dónde proviene. También podemos tenerlos en la piel. Entonces, si proviene del estrato escamoso, que básicamente la parte más alta de la piel, entonces si es benigno puede ser un papiloma escamoso celular. Pero si es maligno, pues tenemos un carcinoma escamoso. Pueden provenir de las células basales, donde van saliendo los queratinocitos. Entonces, en ese caso, pues la dermatosis actínica yo creo que sería lo que tendría que venir aquí escrito como una lesión benigna, la dermatitis actínica. Pero esa si no se quita da lugar al carcinoma vasocelular. Luego podemos tener cánceres de estructuras de la piel, como de glándulas, entonces ahí tenemos un adenoma o adenocarcinoma, de lugares donde se van a formar lo que serían los anexos de la piel, como folículos pilosos, y ahí vamos a tener papiloma o carcinoma papilar, cistoadenoma o cistoadenocarcinoma. Podemos tener también cáncer en las vías bronquiales, como el adenoma bronquial o el carcinoma bronquiogénico. Podemos tener también a nivel del riñón, ¿verdad? En el túbulo renal, el adenoma renal tubular o el carcinoma renal. En el hígado, el adenoma hepático, y si es maligno, el carcinoma hepatocelular, que saben, se da por la combinación de la presencia de dos infecciones virales de gran hepatitis, la B y la C. Tenemos también infecciones en el tracto urinario, ¿verdad? Tenemos, infecciones no, sino cáncer en el tracto urinario, donde tenemos papiloma transicional. Pueden encontrarse también la mola hidatiforme, que es una lesión o una neoplasia benigna de las embarazadas.
habitualmente se encuentra porque hay un crecimiento exagerado, sin necesariamente haber retraso de la regla. La mole hidatiforme pues, es básicamente un crecimiento del área de la placenta que contiene las vellosidades, donde hay venas que tienen la función de extraer el oxígeno para el bebé que se está formando. Pero al no haber ningún bebé ahí, de hecho, nada más haber ese crecimiento exagerado de esas vénulas, se forma la mola hidatiforme. Puede en un momento determinado degenerar a coliocarcinoma. Vamos a tener también cáncer de lo que serían los testículos, tenemos seminoma y carcinoma embrional. Ese cáncer testicular, si se fijan, siempre es maligno. Tenemos nevos en la piel, es muy común, todos tenemos nuestros lunares, pero cuando ese lunar empieza a crecer y los bordes son irregulares y crece de una forma rápida, entonces ya no es un nevo, sino pasa un melanoma maligno. Aguas porque esos nevos se pueden malignizar, pero lo ideal pues es quitarlos, ¿no? La 3, pobrecita, tiene por ahí un nevo que vamos a tener que quitar. Glándulas salivales nos pueden dar adenomas pleomórficos, pero también hay tumores malignos de las glándulas salivales. Y en fin, ¿cómo diferenciamos, o bueno, más bien, cuáles son los términos o qué significan los términos de diferenciación, anaplasia y displasia? La diferenciación en oncología es la magnitud por la cual las células que están formando parte del cáncer se asemejan en su función y las células sanas. Cuando las células que forman parte del cáncer o la neoplasia se parecen mucho a las células sanas, entonces se dice que ese cáncer está bien diferenciado. Y habitualmente un cáncer bien diferenciado tiene mejor pronóstico que un mal diferenciado. Cuando no está bien diferenciado, es decir, cuando está muy indiferenciado, se le denomina anaplasia. ¿Okay? La anaplasia es un término que nos sirve para decir que un cáncer está poco diferenciado, es decir, es anaplásico. Aquí tenemos, por ejemplo, un leiomioma del útero. Si se fijan, pues todas las células van más o menos. Aquí es la estructura de lo que sería el útero. Van más o menos hacia acá. Y el leiomioma va hacia allá. Pues a pesar de que perdió un poco la estructura, las células del leiomioma, si se fijan, se parecen muchas a las del útero normal. Entonces, este es un leiomioma bien diferenciado. ¿Ok? No tiene anaplasia. Pero en un tumor maligno, como un adenocarcinoma del colon, pues aquí podemos ver glándulas que han perdido totalmente la estructura. Es decir, ya no parecen estas glandulitas redonditas, bonitas, sino que fíjense aquí han perdido totalmente la estructura. Vean esto de acá. Pues no se parecen a las glándulas que tendrían que estar así. Entonces, cuando pierden totalmente la estructura y las células de ahí pues, están muy chiquitas, tendríamos que verlas en un microscopio, pero seguramente estas células de aquí no se van a parecer a las de aquí. Entonces, en ese momento decimos que tiene poca diferenciación, entonces es un cáncer anaplásico. No anaplásico, sí anaplásico. La diferencia es básicamente que no se parezca al tejido donde salió. Las neoplasias malignas tienen una gran variedad de diferenciación. Algunas sí son parecidas, otras no. Entonces, algunos adenocarcinomas bien diferenciados pueden dar algunos folículos normales. Por eso a veces con un solo corte histológico es difícil estadificar la malignidad o benignidad de ese cáncer. Los carcinomas epidermoides contienen células a veces muy semejantes a las normales del epitelio escamoso y eso lo hace también diferenciar. Sería un adenoma de glándula tiroides y podemos ver que pues se mantiene, aunque hay un crecimiento definitivamente de algunos folículos, pues se mantiene la estructura, por lo tanto es un cáncer que no es anaplásico, está bien diferenciado. Aquí también está bien diferenciado un carcinoma de la piel. Podemos ver que existen algunos vasos sanguíneos por ahí, ¿verdad? Y algunos brotes de creatina acumulados, pero en general pudiéramos decir que no se pierde la estructura. Las neoplasias malignas, generalmente decíamos, son anaplasias. Y es un rasgo característico de la malignidad, así como lo que sería la metástasis.
El término anaplasia viene de A privativa de y plasis, o hacia atrás, y plasis formación. Significa que se empieza el tejido a degenerar. Generalmente es un rasgo involutivo. La célula va involucionando hacia atrás. Por eso es fundamental para el oncólogo saber si el cáncer es una involución de células normales o una indiferenciación completa de células que no fueron o no generaron madurez. Eso también puede dar lugar a saber qué pronóstico tiene el cáncer. Generalmente aquellas que tienen una involución ya hacia atrás tienen muy mal pronóstico, a diferencia de aquellas que les faltó nada más diferenciación. Un ejemplo es una leucemia mielocítica crónica, en la cual el problema es básicamente que le falta madurez, está formada por células blásticas. No se puede curar con vitamina A o ácido retinoico, que lo que hace es generar la madurez de la célula para que lleve a cabo la diferenciación. De ahí la importancia de saber si el cáncer está bien diferenciado o no. Si se fijan, pues aparecen este tipo de alteraciones en las células neoplásicas, donde normalmente pues, el núcleo tendría que ser así redondo, ¿no? Pero ya se vuelve hipercromático, de repente tiene forma de uso, pues tiene características que ya no parecen un núcleo normal. Esta célula definitivamente está totalmente anaplásica. Esta célula no es habitual, o de repente aparecen 3 o 4 núcleos, pues esto ya no aparece, ¿no? Entonces empiezan a tener diferente pleomorfismo, es decir, formas diferentes, variación en tamaño, pueden ser las gigantes, ¿no? Esos núcleos hipermórficos que les enseñé. No hay que confundir nunca con las células de Langhans que tienen muchos núcleos, pero porque es una lesión granulomatosa crónica. En este caso vamos a encontrar células muy raras con este tipo de patrones hipercrómicos, muy crecidas y de repente con muchos núcleos. Y no son células que tengan buena diferenciación. El núcleo de forma anómala es una característica normal. Habitualmente el citoplasma nuclear tiene una relación 1:4. Cuando ya crece mucho el núcleo, se vuelve 1:1, pues ya esa célula está totalmente rara. El núcleo ya no es redondito, puede ser todo irregular, la cromatina tiene aspecto tosco y puede haber núcleos grandes, todas esas son características de anaplasia. Podemos ver también, ¿verdad? Estas zonas hipercromáticas, ¿verdad? La pérdida o desestructuración del núcleo. Ven aquí el núcleo de plano se rompió, roto. Entonces, no son células normales, ¿no? Puede haber mitosis alterada, es decir, gran actividad proliferativa, pero acuérdense que la actividad proliferativa alta en sí por sí sola no define un tumor. Tiene que ser una actividad proliferativa alta con alteraciones a nivel nuclear o pleomorfismo. Eso sí define un tumor, porque nosotros tenemos crecimiento o actividad proliferativa rápida en la piel, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, inclusive en la vía urinaria y habitualmente no hay cáncer. Pero cuando hay un crecimiento pleomórfico, entonces aparecen figuras mitóticas atípicas o grotescas, esos usos tripolares. Ya no, aquí está, mira, un uso tripolar en un núcleo, no, pues no viene al caso. Y la pérdida de la polaridad se refiere a la pérdida de la relación de la estructura. Es que hay algunas células que se orientan hacia un lugar. Generalmente el tumor crece de forma anárquica, no va a crecer junto a la orientación estructural que tiene la célula, va a crecer de forma totalmente anárquica. Nosotros vemos que quizá esta es la forma estructural y el tumor puede crecer hasta arriba, ¿no? Ya le valió, ya no va dando vueltas, sino que ya se fue de forma directa, ¿no? Entonces eso nos salva de pérdida de la estructura, es otra característica de la anaplasia. Y otros cambios, como son las de isquemia, concentraciones elevadas de algún producto, funciones que no les vienen al caso, como productoras de hormonas. Recuerden, algunos cánceres broncogénicos pueden producir hormona antidiurética. Lo habíamos visto en patología, ¿verdad? Incluso por ahí había un caso de carcinoma bronquial que venía, ¿verdad? En la prueba, una persona con índice tabáquico alto, luego una retención de líquidos importante. Ustedes tenían que hacer el diagnóstico de cáncer broncogénico o la retención de líquidos, porque muchas de estas células producen, habíamos dicho, hormonas.
En ocasiones las células se vuelven, decíamos, muy primitivas, eso también es de mal pronóstico, pueden producir enzimas que producirían solamente en la etapa fetal, como alfa-fetoproteínas o enzimas del tropoblasto. La proteína no es otra cosa más que la albúmina fetal, y si empieza a aparecer en forma elevada en nuestra sangre, pues eso es un marcador de una célula que se está yendo hasta atrás. Tendríamos que pensar en cáncer del área genital, de lo que sería el ovario o los testículos, ¿ok? Y los carcinomas broncogénicos, miren, pueden producir corticotropina, insulina, como un antidiurético. Metaplasias es sustitución de un tipo celular por otro. Una metaplasia no es una neoplasia, aunque si se persiste en la lesión que está llevando al tejido a hacer la metaplasia, puede aparecer una neoplasia. El mejor ejemplo que vimos en patología el año pasado fue el esófago de Barrett. Esta metaplasia de tejido estratificado que tiene el esófago a tejido cilíndrico para parecerse más al tejido gastrointestinal por el ácido que está regurgitando esa enfermedad por reflujo que está ocurriendo en el tercio inferior. Pero si eso persiste por mucho tiempo, entonces ahora sí podemos pasar a una displasia, y habitualmente ya es un crecimiento desordenado del epitelio, ya empieza a haber una deformación o desorientación arquitectónica. Las células displásicas nos van a presentar mucho pleomorfismo. Si la alteración de una célula displásica es muy intensa y afecta todo el espesor del epitelio, o no está haciendo metástasis, se le llama carcinoma in situ. Por eso para algunos oncólogos, hablar de displasia, para ellos es prácticamente hablar de carcinoma in situ. Aunque realmente todavía no se puede decir cáncer, pero bueno, eso más bien es ya una situación semántica, pero si tienes displasia, tienes pleomorfismo. Esa es una característica. Una plasia que ya habíamos dicho se relaciona con malignidad. La displasia no es cáncer, pero sí es una lesión precancerígena. Pero habitualmente en las displasias, si tú quitas el efecto que lo generó, puede haber una reversión. El mejor ejemplo aquí es la displasia que encontramos a nivel cervicuterino. Generalmente es producida por infección por virus del papiloma. El 18, ¿qué? 16, 18 y 31 son las comúnmente producen ese tipo de aparición del cáncer uterino. Entonces, tú quitas la infección que tiene la persona y esa displasia o esa lesión displásica puede revertirse. No necesariamente se tiene que ir a cáncer, pero pues, miren, la displasia pues, es no in situ, le llaman los oncólogos, porque lo que sigue ya es el cáncer, que es decir, que ya se salga de lesiones displásicas, una que otra célula displásica. Ahí están. Yo creo que ustedes básicamente las pueden reconocer. Pero hay mucho tejido normal, o sea, ver tejido normal y de repente células raras. Eso le llaman carcinoma. Y el cáncer es cuando rompe la membrana basal y empieza a invadir, que es la característica habitual de las malignas. Entonces, en la displasia cervical tenemos un cervix normal, una displasia cervical grado 1. Estas serían las células displásicas. Displasia cervical grado 2, y hay un aumento importante de células displásicas, y grado 3, donde prácticamente todas las células de la transición cervicuterino están displásicas o pleomórficas. Eso pues ya, desde aquí está obligado a hacerse o una conificación o una resección local de la displasia. Miren, normalmente esto es lo que ocurre en un tejido que se ve sometido a un proceso inflamatorio crónico. Primero hiperplasia para defenderse, luego una displasia leve, luego moderada, luego una displasia severa y ya. Después lo dejamos que ser carcinoma invasivo y metástasis, cual pues sería todavía más grave, ¿no? Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Esto lo pueden encontrar en el Robbins, en la página 266 a la 269. Vamos a ver las 4 clases de neoplasia, lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el viernes, ahora sí, vamos a tener que tener clase, no nos vamos a salvar porque tenemos que ver lo de la inmunología del tumor. Luego el lunes veríamos inmunología del trasplante. Martes, yo creo que veríamos enfermedades y inmunodeficiencias congénitas. Espero el miércoles poder ver la clase de VIH. El jueves poder ver rinitis alérgica, urticaria.
y el viernes su examen parcial. Muy bien. Jóvenes, hoy, ¿cómo les fue con el